Buenos días. Si me pueden bajar un poco los focos ahí. Gracias. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, por que siempre podemos encontrar refugio en ti, siempre podemos encontrar refugio en tu palabra y siempre podemos encontrar, Dios mío, Señor, aquello que necesitamos en ti, Dios mío, Señor. Queremos servirte, queremos agradarte, Dios mío, Señor, y necesitamos, Dios mío, Señor, encontrar respuesta, Dios mío, Señor, para las situaciones que vivimos, Dios mío, Señor, cuando no las entendemos, Padre. Te ruego que tú nos sigas hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, no sé si son las alergias o qué es. Cuando uno sirve al Señor, no todos los días son fáciles, ni todos los días son victorias, ni todos los días son gloria y gloria. A veces entre un día y otro día nos cuesta entender a Dios cuando uno quiere servirle, cuando uno quiere agradarle. Cuando uno no quiere agradarle, pues cada uno tiene su vida y hace su vida como puede. Y bueno, recoge lo que siembra, pero cuando uno sirve al Señor, pues los días a veces se hacen complicados cuando no entendemos a Dios. No entendemos las maniobras de Dios, ni los giros de Dios, ni cómo Dios, pues a veces hace a su manera, ¿no? Porque la mente de Dios no es nuestra mente. Lamentablemente, ya nos gustaría tener la mente de Dios, pero no tenemos la mente de Dios. Todavía somos tiernecitos, somos inexpertos en muchas cosas y tener la mente de Dios nos cuesta, o aceptar que Dios hace cosas que a veces no entendemos. No sé si usted siempre entiende a Dios. Hay muchos lugares en la Biblia en los que cuesta con la mente racional, porque nuestra mente es racional, es de 2 más 2 son 4, todo tiene que estar cuadradito y todo tiene que estar lógico bajo nuestra perspectiva. También una cosa que nos pasa muy a menudo es que lo que pienso por la mañana no pienso por la tarde, así que a veces nuestra mente también cambia de pensamiento y nos cuesta entender a Dios. Porque la fe no es racional, la fe es creer algo que no existe como si existiese. La fe es salir por la mañana a ver que el día está nublado y que tiene la pinta de que va a caer un diluvio y pensar que luego va a salir el sol y yo salgo en pantalón corto porque va a salir el sol. A veces hemos salido por la mañana abrigados y al mediodía hace un calor insoportable y eso que Dios nos había dicho, va a salir el sol, pero cuando tú miras, pues, el sol no está. Nos cuesta muchas veces entender a Dios y entender las cosas que Dios hace porque nuestra mente es muy racional y la mente de Dios es de otra manera. Cuando un siervo de Dios sirve al Señor y a veces vienen tiempos complicados y tiempos difíciles, situaciones desagradables de pasar y las hemos leído muchas veces, se leen tantas veces en la Biblia. Si vas a la historia de José, sus hermanos le vendieron, ¿no? Y acabó en la cárcel y bueno, le pasaron muchas cosas. O a David, que fue defraudado por sus hermanos y despreciado. Pues claro, es una historia que uno lee, pero cuando le ocurre a uno mismo las cosas son diferentes, ¿verdad? Cuando uno está viviendo esas cosas, pues nos cuesta, porque somos de carne y hueso, entender las cosas que Dios hace, entender a Dios en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, cuando nuestra situación es que queremos servir al Señor. Pero en medio de todo eso, la fe sigue siendo la única respuesta, el seguir confiando. Hice un verso en Isaías, capítulo 54. Es un verso que a mí me ayudó en una dificultad que tuve hace un tiempo y que aún sigue manteniéndose, pero que pues, va superándose poco a poco. Isaías, capítulo 54, verso del 15 al 17. Y dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Mas el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Aquel que conspira contra ti, porque a veces vemos a personas y no vemos quién está detrás. Dice el verso, que a mí me ayudó mucho en aquel momento.
el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y ayer leyéndolo otra vez y releyéndolo, seguí leyendo el verso que dice: he aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Todo está en el Señor, Él ha hecho todo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aunque veas el arma forjada, que sepas que yo he hecho el arma, yo he hecho todas las cosas, no hay nada que se me escapa. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y cuando uno tiene dificultades por servir al Señor, no dificultades en la vida por buscarse su propia vida, que las va a tener, sino dificultades por servir al Señor y situaciones complicadas, uno tiene que recurrir otra vez a la palabra y decir: esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá de mí. La respuesta siempre está en el Señor. En los días complicados no lo vemos tan claro, hay días mejores, incluso hay días peores, y además el tiempo que pasa desde que empieza la dificultad hasta que se resuelve, pues uno tiene también sus ataques de inseguridad, de impaciencia, ¿no? Queremos que pasen las cosas rápido y que pasen las cosas pronto y que pasen las dificultades que sean cortitas, las bendiciones que sean largas, pero las dificultades que sean cortitas, porque duelen y duelen mucho y nos generan pues vulnerabilidades, ¿no? Nos sentimos vulnerables porque pareciera que aquel que nos tiene que defender, ¿dónde está Dios en ese momento, no? Job decía: ¿dónde está Dios en medio de la dificultad? ¿Dónde está Dios en medio de las circunstancias? Porque veo las circunstancias, veo que esto ha comenzado, veo que no sé cuándo va a acabar y lo último que veo es la mano de Dios. Y en medio de ese momento nos sentimos vulnerables y nos sentimos algo que para el ser humano tampoco le gusta, que es ser dependiente de otro, ¿no? Nos gusta actuar en las situaciones, nos gusta ser parte de la solución, ser parte de la respuesta y poder hacer algo en todo eso. Pero cuando solo nos queda orar y ayunar y esperar en el Señor y volver a orar y volver a orar, nos genera una inseguridad, aunque esto purifica nuestra fe, pero las situaciones hay que pasarlas. Y muchas veces duran un tiempo, no son de la noche a la mañana, ni nos gustaría que se resolviesen rápido. Y nos gusta ver la mano de Dios cuando actúa rápido y la solución se resuelve rápido, pero hay veces que las situaciones se alargan en el tiempo. Pensaba en Abraham, desde el momento, el instante en el que recibe el mandato de Dios de sacrificar a su hijo, hasta el momento en el que alza su cuchillo, su arma para matarlo, ¿qué pasó por su mente? Porque lo leemos, pero no lo sentimos, no lo vivimos, no somos capaces de ponernos en esa situación. Solo aquel que ha pasado por esa situación es capaz de ponerse en esa situación. Los demás lo leemos y bueno, es como una historia, una película. Pero bueno, uno ve una película y sabe que todos son actores, que todo es mentira. Mejor pon el telediario si quieres ver barbaridades que pasan de verdad, ¿no? Las películas son películas, pero la realidad... Y cuando vemos situaciones que ocurren, el tiempo que a veces se dilatan desde el comienzo hasta el final, pues es un trato para nuestra vida, porque duran un tiempo, duran su tiempo, ¿no? Y hay que recurrir una y otra vez a la palabra, a buscar ese refresco. En 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 27. Dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat... No, perdón, 2 de Crónicas 20, 17. Dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Somos tan de acción, tan de hacer cosas, tan de que, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo traer? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo, lo que sea, hacer? Y este verso dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No todas las batallas son de pelea con las manos, de pelea con la mente, de pelea con el ingenio, de pelea con los instrumentos o con las cosas que Dios nos ha provisto. A veces Dios nos tiene que llevar a peleas en las que simplemente es orar y orar y orar y orar y orar.
y no nos gustan. No es donde nos sentimos más cómodos, es donde es más efectivo, pero no nos gusta y nos provoca esa incertidumbre de qué estará pasando y por qué las cosas no se resuelven, si ya he orado y Dios todavía no hace. Y dice el verso encima, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Encima, el quedarnos sin poder hacer nada, pues nos mete en una situación que nos es difícil de llevar. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros y deja que Dios haga, pero ese tiempo, ese tránsito es complicado. Y cuando se acaba eso, porque hay un punto, y luego después al tiempo dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contra vosotros. Pero en ese punto, hasta que arranca otra vez, hasta que Dios da una respuesta, da una solución, ese tiempo de confiar en el Señor y de descansar en el Señor nos es difícil de llevar. Y 1 Samuel dice un texto muy interesante. 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. A veces tenemos una sensación de desamparo o de que no vemos a Dios y no vemos por qué suceden las cosas y no las entendemos. Y nos angustia la sensación de eso, de que estamos solos, como David cuando se tuvo que enfrentar a Goliat, que fue él solo. Y no puedo hacer nada. Y hay textos como estos en los que nos podemos apoyar. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, no es con nuestros medios, no es con nuestra mente, con nuestro ingenio, usándolo al más listo del lugar o las artimañas más adecuadas, sino que de Jehová es la batalla. Él está haciendo. Me llevaba a recordar el tiempo del Éxodo, cuando las plagas, como la mano de Dios fue haciendo, lo que pasa es que probablemente el pueblo no lo sabía. Y cuando no sabemos, sentimos un poco de incertidumbre de qué está pasando, porque se están moviendo las cosas, pero nosotros no participamos ni las controlamos. El ser humano es mucho de controlar las cosas y tenerlas atadas para poder estar seguro en su misma capacidad y en su capacidad personal de hacer. Y a veces Dios tiene que permitir una situación en la que somos vulnerables y nos toca solamente confiar y descansar en el Señor. En aquel tiempo del Éxodo, cuando el faraón estaba dispuesto a dejarles ir ante una plaga, estaba dispuesto a dejarles ir, dice la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón para que no les dejase ir, con el fin de castigar un poco más a Faraón. Pero para el que no ve esa situación, solo ve que podían irse, pero que vuelven para atrás. Que pueden irse, pero al rato ya no pueden irse. Que están para salir, pero que me tengo que quedar. Y esa situación uno no la entiende, no la comprende, porque parece como que no tiene sentido. Pero Dios está detrás de todo. Y todo esto golpea muchas veces nuestra mente y olvidamos algunos textos que seguramente recordamos en otros momentos, como 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, 1 de Pedro capítulo 1, verso 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué bonito el texto cuando uno no está en la prueba. Qué bonito el texto para compartirlo cuando uno no está en la situación. Pero cómo nos mueve y cómo nos afecta el día en el que estamos en la situación, en que estamos en la prueba. Porque dice, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada la fe en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba nuestra fe y ser afligidos en diversas pruebas. No en pequeñas pruebas y en pequeñas cositas, sino en pruebas complicadas, pruebas difíciles. Y no para aquellos impíos que no quieren saber del Señor, sino para los que quieren servirle. Y nos cuesta, no es fácil leerlo, pero nos cuesta recibirlo y entenderlo. Y una vez que alguien me llamó, se lo estaba comentando ahora el hermano, un día alguien que estaba pasando por una situación complicada me llamó, me dijo, mira, no entiendo nada, no entiendo qué hace la autoridad, no entiendo por qué Dios permite, no entiendo nada, me cuestiono todo, no entiendo nada, no estoy viendo dónde está Dios en todo esto, ni por qué se permiten todas estas cosas. Y Dios me llevó una palabra a decirle, mira, yo tampoco tengo una respuesta así de fácil, ¿no? Me gustaría dar una respuesta genial y que soluciona todo y que le da paz y que todo se resuelve con una respuesta. Y Dios me llevó a decirle, mira, era un pastor, lo que sí siento de parte de Dios es que tu respuesta está en tus predicaciones. Tantas veces que hemos compartido, tantas veces que hemos enseñado, tantas veces que hemos ministrado, desde un lado en el que igual no estábamos sufriendo la situación, y hemos tenido una palabra, y era buena palabra, era adecuada, era perfecta para el momento y para la persona, y era buena respuesta. Ahora que ha cambiado el rol, ahora que estás en la dificultad, tú puedes predicarte a ti mismo aquella misma palabra, porque si era buena para el otro, será buena para ti también. La respuesta no estaba en salir corriendo a buscar a alguien, en buscar un vídeo en YouTube o una predicación de no sé quién. Estaba en predícate a ti mismo. Porque si de un día dijiste que Dios está por encima de todo, también está por encima de todo en tus dificultades. No solo está en las dificultades de los demás, también lo está en las tuyas propias. Si lo viste tan claro cuando era para otro, ahora que están los nubarrones y que no sale el sol, ¿no seguirá siendo igual de claro? Lo vemos claro cuando es para otro y tenemos un buen versículo y olvidamos el versículo, aplicárnoslo a nosotros. Y Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dice el verso, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si fue una buena palabra para otro, es una buena palabra para ti. La palabra no solo está para darla a otros que tienen dificultades, es para tomarla para mi vida. Porque podemos decir, no, claro, tú como no estás en la situación, no la vives, como tú no la sufres, como tú no eres parte, bueno, pues qué mejor predicación que la tuya misma, ¿verdad? Podemos achacarle a otro las cosas de que no es parte del problema o no lo está sintiendo. Bueno, no sé si tú lo sentías aquel día que diste la palabra, pero aquella palabra fue buena y es buena para ti. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estamos dispuestos a veces a ir a otros y la palabra ya vino hace tiempo. Solo tenemos que ir a recordarla y a tomarla, pero ya no es para otros, ahora es para nosotros. A veces nos cuesta entender a Dios porque nos planteamos una pregunta que no es correcta. ¿Cuántas veces hemos dicho ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Alguna vez? ¿Por qué Dios permite esto? Quiero entender a Dios el por qué. ¿Qué he hecho tan malo? ¿Por qué Dios me castiga con esta situación? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Por qué? ¿No? Y cuestiona a Dios, las razones de Dios. Y un día Dios me dio la idea de que no es siempre por qué, a veces es para qué. ¿Para qué Dios permite esto? Con lo cual ya no tengo que tratar de entender la mente de Dios, sino tengo que ver para qué Dios ha traído esto a mi vida, que aunque no lo veo hoy, traerá un fruto a su tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 1. Dentro de muchas respuestas, no solo hay una,
puede haber muchas respuestas. Porque no es lo mismo el por qué Dios permite esto, como si fuera una injusticia que Dios permite, algo injusto que Dios está permitiendo en mi vida y que está tratando en mi vida y que yo no merezco, pero Dios lo permite y necesito saber qué motivo le ha llevado a Dios a permitir esto a mi vida. La pregunta a veces no es por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios permite esto? ¿Cuál es el bien que hay detrás de todo esto que yo no soy capaz de ver ahora mismo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación y por qué Dios permite aquello que a simple vista no veo, pero que está detrás de todo? Y una de ellas, 2 Corintios capítulo 3, verso 3, 2 Corintios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Así que a veces no es como un castigo de Dios, sino es para poder empatizar, que es poder ponerte en el lugar de otro. Es fácil a veces dar un consejo a alguien de la palabra, un versículo, pero nos resulta más difícil el poder exactamente ponernos en la piel de otro que está pasando por una dificultad si yo no he pasado por esa dificultad. A veces puede venir una mujer que ha abortado y lo siento, no puedo llegar a entender eso. A veces vienen personas que han sido maltratadas y si no han sido maltratados, pues, o que su esposa la ha dejado, o su esposo la ha dejado. Hombre, espero que no me tenga que dejar mi esposa para aprender, pero sé que Dios permite cosas para que podamos pasar un proceso, para entender a aquellos que las pasan y según somos consolados, aprender a consolar. Hemos leído antes que Dios también nos prueba en nuestra fe, ¿verdad? Dios prueba la fe que tenemos a ver si es tan fuerte como a veces hemos proclamado. Y una de las cosas por las que Dios permite, dice aquí el verso, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. A veces desde una tribulación puedes consolar a otro que está, no en la misma, pero parecida. Pero a veces incluso Dios permite la misma tribulación. La respuesta no está en que yo haya hecho esto o haya hecho lo otro, sino Dios quiere llegar a alguien que, para llegar a esa persona, yo primero tengo que pasar por esa situación, entender la situación, entender el proceso, todo lo que pasa, todo cómo se siente, para el día en el que venga esa persona, decir, yo sé cómo tú te sientes. Porque a veces no sabemos cómo se sienten las personas, porque no hemos pasado por donde ellos han pasado. Yo no puedo entender a una mujer que ha abortado, puesto que es imposible. Y no, por mucho que quiera, eso no va a suceder. Pero sí sé que a veces Dios puede permitir a una mujer tener una situación para pueda consolar a otra. Ser consolada para consolar a otros. Y Dios puede permitir situaciones no porque seamos culpables de ellas, sino porque nos quiere tratar o porque quiere enseñarnos situaciones por las que a veces resolvemos de una buena manera bíblicamente, pero no conectamos con alguien, ¿no? No conectas con alguien cuando has vivido una situación como cuando no la has vivido. El que no tiene hijos puede dar muchos consejos sobre los hijos, pero si no los tienes, hermano. El que no está casado puede hablar mucho sobre el matrimonio, pero ¿de qué me está hablando? ¿No está casado? Perdóneme, léase todos los libros que usted quiera, pero no puede llevar su mente al sitio del día en el que pasó aquello. Ahora tenemos con nosotros en la casa de otro matrimonio y un bebé pequeñito y no duerme mucho por la noche. Yo sí puedo recordar las noches que mis hijos no dormían y lo gracioso que era aquello. Y que siempre había alguien que decía, pues haz esto, pues haz lo otro, pues haz aquello de más allá. ¿Y qué va? Lo he hecho todo, he tratado de hacerlo todo. Y lo único que lo arregla es ponerle el chupete, por decir algo. Y entonces viene alguien y te dice, pues no se lo pongas. Bueno, pues ven tú a las 3 de la mañana y cárgala, porque hay una madre ahí al fondo, ¿verdad?
qué buenos consejos, pero yo no necesito el consejo, necesito que usted venga a las 3 de la mañana cuando yo estoy ya hasta aquí, de que llore el niño, la niña, y no se calma con nada. Y ahora dígame, que no le dé el chupete cuando el chupete es lo que lo calma. Dígamelo, ya verá. Pase usted aquí 3 noches y a la 4ª noche coge el chupete y le ata una cuerda alrededor. Y otro vendrá y le dirá, no es lo que debe hacer. Mira ya, cuénteme lo que usted quiera. Yo puedo hablar de hijos porque tengo 4 y puedo hablar de mujer porque tengo 1. Pero hablar de aquello que no he vivido no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Vivirlo, sentirlo, sufrirlo y encontrar la consolación en Dios y salir de la situación y ver todo el proceso que yo he pasado. Ahora darle a alguien un consejo que puede ser bueno y puede ser de la palabra, pero no consigo conectar con esa persona porque no sé cómo se siente. Por eso el verso dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios permite cosas para que podamos entender a otros, porque no hay como Abraham para entender cómo se siente un padre que tiene que sacrificar a su hijo. Otro podrá decir, si no lo ha sacrificado, y no creo que haya nadie, algún demente por ahí, alguno sale en la tele, pero eso no es el ejemplo. Si quieres saber cómo sacrificar a tu hijo, pregúntale a Abraham. Si quieres saber cómo es guiar a un pueblo, pregúntale a Moisés. Si quieres saber cómo es la cruz, pregúntale a Cristo. Si quieres saber cómo es 40 años en un desierto cuidando cabras para convertirte de un hombre iracundo a un hombre manso, pregúntale a Moisés. Si quieres saber cómo es estar a la diestra del Padre para venir al mundo y sacrificar tu vida, pregúntale a Jesús. Pregúntale a aquellos que han pasado por las situaciones. Si quieres saber cómo es derribar un Goliat, pregúntale a David. Si quieres saber, porque ese David te va a decir cómo las piernas le temblaban o no. Incluso la palabra nos enseña que David anteriormente ya había matado a osos y a otros animales. Si quieres saber cómo matar un oso, pregúntale a David. A veces nuestra alma se agota y se cansa y se desespera. Y siempre la respuesta está en el Señor. Mateo capítulo 11, verso 28. Mira, si habremos escuchado este texto muchas veces, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en medio de la dificultad nos cuesta recordar textos que son tan famosos, tan reconocidos, tan reconocibles, tan habituales, porque ya por oídos los pasamos, pero siguen siendo piedras fundamentales de la fe. Siguen siendo como la verdad de que nadie está por encima de Dios. Nadie ni nada está por encima de Dios. Por mucho que veamos una gran institución, una persona muy poderosa, nadie está por encima de Dios. Dios siempre está al control de la situación. Para todos los que sirven a Dios, Dios siempre está al control de la situación. Siempre está. Y Dios tiene la última palabra. Nadie puede tomar una palabra última, nadie puede someter a Dios, nadie puede doblarle el brazo a Dios, nadie puede ganarle un pulso a Dios. Dios siempre está al control de todo. Y si algo sucede es porque Dios lo permite. Por eso la pregunta muchas veces no es por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios permite esto? Y un texto que dice que no somos probados más allá de lo que podamos soportar. Y para acabar me gustaría llevarte a un texto muy, muy conocido del Salmo capítulo 23.
Porque el Salmo 23 tiene muchas partes. A todos nos gusta leer que Jehová es mi pastor y nada me faltará. A todos nos gusta leer esa parte del verso. Perdón, pero tengo la boca seca. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué maravilloso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y muchas veces acaba el Salmo 23 ahí porque es la parte más agradable. Pero dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y el valle de la sombra de la muerte no es ni bonito, ni agradable, ni fácil, ni muchas veces corto, ni de rápida resolución. A veces es un valle que lleva su tiempo pasarlo, su tiempo caminarlo, su tiempo vivirlo. Y recuerda que sigues queriendo servir al Señor. O sea, a veces decimos, esto es para los que no quieren servir al Señor, les pasan tales cosas. Y a veces Dios permite las cosas en nosotros también, para que aprendamos a caminar por fe todavía más, para pulir nuestra fe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque no es que tú lo vas a evitar, sino que tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado, dependiendo del momento, me infundirá aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y de verdad que hay angustiadores que nos angustian. No por tener al Señor nos dejamos de sentir a veces las cosas y las incertidumbres y las inseguridades y hay angustiadores que nos angustian. Si no nos angustiasen, no serían angustiadores, serían gente. Son angustiadores porque nos llegan a angustiar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor siempre, siempre, siempre está ahí. Suya es la batalla, confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, aprendamos el para qué Dios hace las cosas y sigamos confiando en el Señor. Él siempre está al final del todo. Gracias por tu palabra, Dios mío. Lo pongo delante de ti, Dios mío, que las situaciones que estamos viviendo, Señor, especialmente por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por dificultades tan extremas, tan duras, tan difíciles, tú los puedas seguir dando esta confianza, seguir dando ánimo, seguir dando gozo, Dios mío, Señor. Y aquellos, Dios mío, Señor, que lo sufrimos un poco más cercano, pero un poco más de distancia, Dios mío, que también nos sigas dando el ánimo para orar, Dios mío, Señor, y no desfallecer y seguir orando, porque también queremos ver, Dios mío, cómo tu mano doblega a aquellos que vienen a golpear a tus siervos y a tu pueblo, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.